la primera parte, que sería el fundamento teórico de lo que es el método eléctrico y en concreto en los sondeos eléctrico-verticales, vamos a ver el segundo de ese soporte básico que se comentó que era imprescindible conocer en los métodos geofísicos, que era la instrumentación. Lógicamente, en el mercado existen muchas casas comerciales que fabrican este tipo de equipos y, por lo tanto, presentar una instrumentación genérica es bastante complicado. Cada uno tiene unas características en cuanto al tipo de presentación, las salidas que puede tener, el tipo de soporte, pero en general, aunque sea de una marca o de otra, los componentes básicos de los equipos sí que son comunes. Por lo tanto, aunque en este caso se va a presentar un equipo en concreto, hay que entender que las funciones básicas, que es lo que se va a presentar, son comunes a todos los equipos. En general, cualquier equipo de prospección eléctrica para realizar sondeos eléctrico-verticales consta, por un lado, de una batería. La batería simplemente es la que va a ser la encargada de suministrar esa corriente eléctrica al terreno. Y por otro lado, lo que vamos a tener es un georresistivímetro, es decir, el encargado de medir la intensidad de corriente que circula por el terreno y el voltaje que se genera en esos dos electrodos M y N. Según los equipos, esto puede ir integrado, puede ir separado, es decir, lo que es el formato final es lo que difiere, pero los componentes básicos son comunes a cualquier casa comercial. En cuanto a lo que es el georresistivímetro, en general todos los equipos lo que tienen son unas conexiones para los electrodos AB y M y N, para conectar los electrodos con el equipo. Tiene otras conexiones para la alimentación, o bien para la alimentación propia del equipo, pero generalmente se refieren, estas conexiones son para conectar la batería con la que vamos a suministrar corriente en el terreno. En función de los casos y del tipo de equipo que sea, de la marca comercial, podrán tener impresora, podrán tener también la capacidad de almacenar los datos y luego extraerlos mediante un puerto USB. En este caso de este equipo tiene una pantalla de cristal líquido. En la actualidad los equipos modernos lógicamente ya son digitales, pero los equipos antiguos eran analógicos y el gráfico o la visualización de las lecturas era con agujas simplemente. Y luego tiene una serie de teclados, los equipos, un poco para configurar las opciones con las que vamos a trabajar. En cuanto a la batería, tienen las conexiones al resistivímetro, lógicamente tienen que estar conectados. Se puede seleccionar la tensión de salida y normalmente la práctica común es que cuando la separación entre electrodos A y B es pequeña, la tensión de salida se puede poner baja, ya que no necesitamos mucha intensidad de corriente, y según vamos aumentando la distancia entre A y B, vamos a necesitar más, por lo tanto, se podrá seleccionar. Hay equipos que automáticamente te lo seleccionan y otros este paso es manual. Otra particularidad y que es importante en los equipos es que se puede trabajar con estas baterías que decimos, lo que tiene las baterías internas que tienen estos equipos o que van con los equipos, pero casi todos tienen la posibilidad de acoplar una batería externa. En trabajos de campo largos, la duración de estas baterías internas o las baterías que vienen con el equipo pueden no ser suficientes y por lo tanto se puede llevar una batería auxiliar una batería auxiliar externa, que es como una batería de coche, ¿no? Normal. Y luego tienen unos botones de encendido y apagado, y en los equipos de eléctrica suelen tener todos un botón de stand-by, que se trata como entre una medida y otra tenemos que clavar y desclavar los electrodos. Para no consumir batería lo ponemos stand-by. Eso por un lado. Y por otro, es que esta técnica no dejan de ser equipos, no estamos dejando de introducir corrientes eléctricas,
Entonces, mientras estamos manipulando los equipos, los electrodos, conviene dejarlos en stand-by para evitar problemas de calambres, etcétera. El material adicional que llevan los equipos de sondeos eléctrico-verticales son los electrodos, por supuesto. En la imagen se ven una serie de electrodos. Estos son unos electrodos de acero de unos 20 centímetros, pero se pueden utilizar electrodos de hierro o electrodos de cobre. En los equipos más antiguos realmente se utilizaban electrodos de cobre para los electrodos M y N para evitar inversiones en la polaridad. Los equipos actuales y modernos te corrigen ya esto, por lo tanto, la práctica habitual es utilizar estos electrodos iguales, tanto para los AB como los MN. Tenemos que llevar también carretes de cable para conectar los electrodos al equipo. Suelen ser unas bobinas de cable en el que van a servir de conexión o de unión entre el electrodo y el equipo. Y pinzas para conectar lo que es el electrodo así a estas bobinas. Otros instrumentos adicionales que se pueden llevar al campo son, como os he dicho, una batería de repuesto, caja de herramientas y, por supuesto, todo lo necesario para posicionar los trabajos de campo, ¿no? Brújulas, metros, estadillos, etc. Bien, vamos a ver ahora el modus operandi en los métodos, en los sondeos eléctrico-verticales, que como se ha dicho al principio, también es muy importante saber cómo es la operativa de campo con cada uno de los métodos. En el método de los sondeos eléctrico-verticales, lo primero es planificar las distancias que vamos a utilizar en estos sondeos eléctrico-verticales. La planificación consiste en definir, en función de la profundidad que queramos alcanzar, cuál va a ser la distancia AB máxima, lógicamente. Hemos dicho que está directamente relacionado la separación entre AB con la profundidad que se alcance, teniendo en cuenta lo que se ha dicho de que la distancia AB es mayor que la distancia, que la profundidad de investigación. Hay que tener en cuenta esa regla que se estableció. Bien, en función de esa distancia AB máxima, vamos a elegir las distancias MN apropiadas. Como os he dicho, en sondeos eléctrico-verticales lo más habitual es utilizar sondeos dispositivos Schlumberger, ya que dejamos fijo el MN y solo tenemos que mover el AB. Eso es en la teoría. En la práctica va a llegar un momento en que las distancias de AB están tan separadas o están abiertos que los electrodos de M y N no son capaces de hacer lecturas o lecturas tan bajas que se comete un error. Por lo tanto, a lo largo de lo que es la realización de un SEF, habrá que cambiar a lo mejor una o dos veces la distancia EMN. El límite para cambiar estas distancias MN se fija cuando tengamos lecturas inferiores a 10 milivoltios. Esto es lo que se llama salto de empalme y que luego veremos su importancia a la hora de interpretar. Bien, una vez que hemos definido el AB máximo, hemos definido los MN que vamos a utilizar, tenemos que definir cuáles van a ser las distancias AB medios intermedias. Y realmente se van a escoger buscando un equilibrio entre la operatividad y la precisión que queramos. Muchas medidas requerirán más tiempo y será más preciso. Pocas medidas tardaremos menos tiempo y será menos preciso. En general, como regla, se utilizan la representación de los sondeos eléctrico-verticales se hacen en papel bilogarítmico y, por lo tanto, una regla que se hace es por módulos, en cada uno de estos módulos de este papel bilogarítmico, en este caso del valor del eje de distancias, se programan entre 6 u 8 estaciones, es decir, que entre la distancia 1 metro y 10 metros realizaremos 6 o 7 medidas intermedias. De 10 a 100, lo mismo, entre 6 o 7 medidas intermedias. Entre 100 y 1000, lo mismo, 6 o 7 medidas intermedias. Bien, y una vez que tenemos ya definido
el AB, el MN, ya vamos a calcular las constantes geométricas. Hay equipos en la actualidad que automáticamente los equipos te calculan ellos, si introduces qué AB vas a utilizar y qué MN vas a utilizar, te calculan ya la constante geométrica. En otros casos no, la tienes que calcular tú. Bien, y con todo esto ya podemos preparar nuestros estadillos de medida, de manera que vamos a poner los datos del SEF, como qué tipo de dispositivo, el número, el azimut, la cota, qué trabajo es, qué fecha lo estamos haciendo, en qué operador, y luego ya los datos de campo. Por un lado, las estaciones que vamos a medir, qué AB medios vamos a utilizar, qué valor o valores de MN vamos a utilizar, cuál es la constante geométrica que correspondiente a esos AB y MN. Bien, y también hay que, en esta planificación, hay que situar los sondeos eléctrico-verticales en nuestro mapa de situación. Normalmente esta planificación se realiza antes de ir al campo, en el que ya sabremos más o menos cómo es la zona, como se ha hablado antes en lo que son las etapas de planificación, y nosotros localizaremos antes de ir al campo dónde tenemos previsto realizar los sondeos eléctrico-verticales y en qué direcciones. Esto es una planificación, no quita que en la práctica, cuando se llega al campo, haya que modificar a lo mejor la situación porque nos encontremos con imprevistos, por zonas de difícil acceso o sin acceso, zonas con mucha vegetación, etcétera. Con lo cual se podría modificar un poco. La situación de los sondeos tiene que quedar claramente referenciada para luego poder hacer la interpretación. Bien, una vez que hemos planificado los trabajos de campo, ya una vez en campo, lo que vamos a hacer es extender una cuerda o donde están marcadas las distintas estaciones que vamos a utilizar o un metro con la longitud total que vamos a realizar de sondeo eléctrico vertical. Y lo vamos a extender en la dirección que ya hemos elegido para realizar el sondeo eléctrico vertical. Bien, vamos a orientar esta línea o esta cuerda mediante la brújula y la vamos a posicionar sobre un croquis de situación de la zona o sobre nuestro mapa, verificando o modificando la planificación que habíamos realizado. El siguiente paso va a ser clavar los electrodos en el terreno. Los electrodos no hay que clavarlos demasiado, hay que tener en cuenta que en terrenos muy resistivos, como se va a oponer mucho al paso de la corriente, vamos a tener poca lectura de intensidad y por lo tanto habrá que clavar más o clavar electrodos más grandes y en algunos casos incluso mojar alrededor del electrodo para tener un buen contacto con el terreno. El siguiente paso sería conectar estos electrodos a los cables mediante las pinzas de conexión y una vez que ya tenemos todo el equipo o el dispositivo colocado, vamos a configurar las opciones del equipo. En este caso, vamos a configurar las opciones del equipo. Lógicamente, dependiendo del equipo, las opciones de configuración son unas u otras, pero en general las opciones que van a tener todos los equipos como mínimo va a ser, bueno, una primera pantalla o una primera parte del menú donde vamos a definir qué día estamos midiendo, qué hora, qué modelo estamos utilizando, es decir, una serie de características generales. Qué distancias AB vamos a utilizar, qué distancias MN vamos a utilizar, cuál es la dirección de nuestro perfil. Más bien son cuestiones generales. Y luego ya vamos a establecer las opciones del equipo propias de las medidas que vamos a hacer. ¿Estas de qué tipo son? Bien, pues cuánto tiempo vamos a tardar en tomar la medida desde que aplicamos la intensidad, es decir, el tiempo de medida o de retraso en la medida. ¿Cuántas medidas vamos a hacer en cada punto de SEF? Podemos configurar el equipo para que simplemente haga una lectura, pero podemos configurar el equipo para que haga 2, 3 o 4 lecturas en el mismo punto e internamente hace una media de esas lecturas. Esto aumenta el tiempo de ejecución, pero las medidas son más fiables. Otras opciones de configuración, como se ha dicho antes, es la intensidad o la tensión de salida, que como se ha dicho en AB pequeños serán bajos y según aumentamos
y las lecturas que tengamos iremos modificando esta tensión. Y el último de los pasos para operar en campo es ya tomar las medidas. La toma de medidas, lo que se va a hacer es una vez todo configurado, vamos a realizar la primera lectura y el equipo vamos a tomar la primera medida y vamos a anotar en nuestro estabillo el voltaje medido, la intensidad medida, y con estos datos y la constante geométrica que teníamos en nuestro estabillo vamos a calcular la resistividad aparente. Los equipos modernos te la calculan ya directamente. Y a continuación vamos a representar en un papel bilogarítmico, como se ha dicho, el valor de AB medios frente a la resistividad medida. Los equipos modernos también te representan automáticamente el primer punto de medida. ¿Qué haremos? Desclavaremos los electrodos, pasaremos a la siguiente estación AB, los volveremos a clavar y repetiremos el proceso. Mediremos voltaje, mediremos intensidad y calcularemos resistividad aparente, que la representaremos también en nuestro estabillo. Así, sucesivamente, hasta llegar a la última estación programada AB, en la que habremos terminado nuestro sondeo eléctrico vertical. Una última cosa que me gustaría comentar en cuanto a lo que es esta toma de datos en campo es establecer una valoración del personal que requiere cada una de las técnicas y la superficie que se cubra. Creo que estos datos son interesantes a la hora de planificar una campaña de prospección geofísica, sea en la técnica que sea, y a la hora de preparar un presupuesto. Por lo tanto, en el método de sondeos eléctricos verticales, el personal que se requiere es de un operador, un geofísico experto que es el que maneja la instrumentación, y entre 2 o 3 operarios, 2 imprescindibles porque cada uno va a ir modificando la distancia de uno de los electrodos, del A o el B, para que sea muy operativo. En cuanto a la superficie, aproximadamente podemos decir que un perfil de unos 100 metros de longitud, que esto va a suponer que lleguemos a una profundidad, en el mejor de los casos, 50 metros, pero como se ha dicho, llegaremos a una profundidad de unos 20 metros, teniendo 15 estaciones intermedias, es decir, 15 AB medios intermedios hasta esa AB medio total. Se puede realizar un perfil de estas características en 1 hora aproximadamente. Si consideramos que una jornada de trabajo en campo son 8 horas, aproximadamente en un día podríamos realizar 8 sets.